Satoshi maníacos, hoy el tablero financiero no parece un mercado, parece una fortaleza, con puertas que se cierran, bóvedas que se vacían y bancos que cambian las cerraduras. Bitcoin toca los $62.000, Strategy vende parte de sus reservas, Hashdex prepara el cierre de su ETF más pequeño y JP Morgan abre una vía bancaria para Hashkey. 4 movimientos distintos, pero una sola pregunta: ¿quién pierde terreno y quién ocupa silenciosamente la arquitectura del dinero? Ayer observábamos un mercado atrapado, esperando saber si la debilidad era una pausa o el comienzo de otro latigazo. Hoy la tensión aumenta, Bitcoin no solo retrocede hasta los $62.000, además, la prima de Coinbase acumula 77 días en negativo. BTC continúa cotizando allí con descuento frente a otros mercados, señal de que los compradores estadounidenses actúan con menos agresividad que los operadores extranjeros. Empieza la contradicción, guerreros. Los ETF estadounidenses de Bitcoin terminaron julio con entradas positivas, pero la demanda reflejada por Coinbase sigue sin levantar la cabeza. Es como ver camiones entrando en el distrito financiero mientras las tiendas permanecen vacías. Existe flujo de capital, aunque no aparece con la convicción esperada. El dinero institucional no ha desaparecido, se mueve por canales más estrechos, selectivos y menos visibles. Eso convierte los $62.000 en algo más que una cifra. Es una zona clave donde chocan la paciencia compradora, la presión vendedora y el miedo de quienes esperaban una recuperación limpia. Pero el mercado cripto rara vez entrega algo limpio. Te enseña una vela verde, te guiña un ojo y, cuando te acercas, te cobra la entrada XD. La prima negativa no garantiza nuevas caídas, pero advierte que el motor estadounidense funciona por debajo de su potencia habitual. Mientras esa debilidad aparece en la superficie, Strategy realiza un movimiento imposible de ignorar. La empresa de Michael Saylor vendió 1.638 Bitcoin para financiar dividendos y recompras de sus acciones preferentes STRC. No hablamos de una renuncia a Bitcoin ni de una huida de su estrategia corporativa. Hablamos de utilizar una parte de su bóveda digital para sostener otra pieza de su estructura financiera. Y eso cambia la lectura, criptonautas. Durante años, Strategy fue presentada como una máquina que acumulaba BTC en una sola dirección. Ahora vemos que sus reservas también pueden transformarse en liquidez cuando la arquitectura empresarial lo exige. Bitcoin pasa de ser únicamente una reserva de tesorería a alimentar dividendos, recompras y obligaciones del sistema bursátil. La frontera entre el activo descentralizado y las finanzas corporativas tradicionales se vuelve más fina. Aquí aparece el conflicto de poder. Strategy debe proteger la confianza en STRC, cumplir sus pagos y equilibrar a accionistas, instrumentos preferentes y exposición a Bitcoin. Vender 1.638. BTC no destruye su tesis, pero recuerda que incluso las manos más visibles tienen compromisos denominados en dólares. Cuando llega la hora de pagar, la filosofía negocia con la contabilidad. Y la contabilidad tiene menos sentido del humor que un regulador un lunes. Para la red de Bitcoin, la consecuencia es doble: una venta corporativa añade oferta y puede aumentar la presión durante la volatilidad. Pero también demuestra que BTC ya está integrado en decisiones reales de capital, balances y financiación. No permanece inmóvil dentro de una wallet fría como una reliquia. Circula entre centros de poder, mercados financieros y empresas que empiezan a utilizarlo como pieza activa del tablero, pero la reconfiguración silenciosa no termina ahí. Hashdex cerrará su ETF spot de Bitcoin más pequeño después de más de 2 años. Devolverá el dinero a los inversores y venderá aproximadamente 225 BTC durante la liquidación. El fondo nunca consiguió atraer más de $18 millones en activos netos. La cifra parece pequeña frente a los gigantes, pero el mensaje resulta enorme. No todos los vehículos de Wall Street sobrevivirán por llevar Bitcoin en la fachada.
la competencia entre fondos de inversión entra en una fase de selección natural. Los productos con escala, liquidez, comisiones competitivas y distribución poderosa concentran los grandes capitales, quienes no alcanzan masa crítica terminan cerrando. Hashdex no demuestra que los ETF hayan fracasado. Demuestra que el dinero institucional elige ganadores y abandona vías secundarias. Surfeadores de la blockchain, esto importa porque el control del acceso también se concentra. Cuantos menos fondos dominen el mercado, mayor será la influencia de unos pocos administradores sobre la custodia regulada, la formación de precios y los flujos diarios. Bitcoin sigue descentralizado en su red, pero las puertas financieras usadas por millones de inversores pueden quedar agrupadas en pocas manos. La cadena de bloques distribuye la verificación, Wall Street concentra la distribución. Bonita paradoja, ¿verdad? La liquidación de 225 BTC no debe confundirse con una avalancha capaz de derribar el mercado por sí sola. Su importancia no está en el tamaño aislado, sino en lo que representa, una infraestructura de inversión que no logró competir y ahora libera capital para colocarlo en otro lugar. El dinero no desaparece, cambia de vehículo, y cada cierre deja espacio para que otro intermediario gane cuota, influencia y control. Entonces aparece JP Morgan, justo cuando algunos podrían pensar que la banca internacional retrocede. Hashkey Exchange recibió la aprobación de JP Morgan para abrir una cuenta destinada al dinero de clientes. Así, una plataforma cripto conecta su operativa con la infraestructura bancaria de una de las mayores instituciones financieras del planeta. Mientras un ETF pequeño baja la persiana, una tubería importante empieza a conectarse detrás del muro. Rompebloques del cifrado, aquí está la pieza que cambia el sentido de la historia. JP Morgan no necesita comprar Bitcoin públicamente para ampliar su presencia en el universo blockchain. Puede administrar cuentas, liquidaciones, movimientos fiduciarios y puntos de entrada hacia el entorno cripto. No necesita ocupar el escenario, le basta con controlar los pasillos por donde circula el dinero, eso es reconfiguración silenciosa en estado puro. Para Hashkey, la aprobación puede reforzar la separación y gestión de fondos de clientes dentro de una infraestructura de pago reconocida. Para JP Morgan, amplía su contacto con empresas reguladas del sector sin asumir necesariamente todos los riesgos del mercado. Y para los usuarios, muestra que las fronteras entre banca y cripto no desaparecen mediante una explosión, sino mediante contratos, cuentas y conexiones técnicas que rara vez ocupan la portada. Ahora juntad las piezas, amantes de la criptoesfera. Bitcoin cae a $62.000 y la demanda estadounidense muestra debilidad. Strategy convierte BTC en liquidez para sostener su estructura financiera. Hashdex abandona un ETF sin escala. JP Morgan abre una vía para mover dinero relacionado con un exchange. La imagen completa no habla de abandono. Habla de concentración, selección y transformación de la infraestructura. El mercado está separando tres poderes. Primero, quienes poseen Bitcoin directamente y soportan la volatilidad. Segundo, las empresas que lo utilizan dentro de balances, dividendos y decisiones corporativas. Tercero, los intermediarios que administran el acceso, las cuentas y el flujo de capital sin necesitar exposición pública al activo. Cada grupo busca una parte distinta del control, soberanía, rendimiento o dominio de las tuberías. Desde aquí aparecen tres escenarios. En el primero, Bitcoin recupera la zona perdida y la prima de Coinbase mejora, señalando el regreso de compradores estadounidenses. En el segundo, BTC permanece atrapado alrededor de zonas clave mientras continúan las ventas corporativas y la concentración entre fondos, prolongando el desgaste. En el tercero, la debilidad estadounidense se agrava, los $62.000 ceden y la volatilidad obliga a los grandes capitales a reducir riesgo antes de regresar. Ninguno de estos caminos está escrito. Lo observable es que el control del dinero cripto ya no depende solamente del precio de Bitcoin. También depende de quién administra los ETF,
quién transforma reservas en liquidez, qué bancos conectan los exchanges con el sistema monetario y dónde se concentran los fondos de inversión. El precio es la pantalla. La infraestructura es la sala de máquinas. Por eso, Satoshi maníacos, hoy conviene mirar más allá de la vela roja. Los $62.000 generan ruido, pero la señal profunda está en la convergencia. Strategy vende sin abandonar su modelo. Hashdex cierra mientras el mercado de ETF se depura. JP Morgan avanza sin levantar una bandera cripto sobre su edificio. Todos se recolocan alrededor de la misma arquitectura del dinero. Cabeza fría, porque una caída no convierte automáticamente a Bitcoin en un activo derrotado, igual que una conexión bancaria no convierte a JP Morgan en guardián de la descentralización. Cada actor protege sus intereses, nosotros debemos interpretar sus movimientos sin enamorarnos de los titulares ni confundir adopción con entrega de control. Si este análisis os ha ayudado a ver el tablero completo, apoyad el vídeo, suscribíos, activad la campana y compartidlo con otro criptonauta. Dejad también vuestra lectura en los comentarios. ¿Estamos viendo una debilidad temporal de Bitcoin o una concentración silenciosa del poder financiero? Esto no es asesoramiento financiero, es análisis, contexto y una forma de caminar juntos por un mercado que castiga la prisa y premia la disciplina. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta entonces, cabeza fría, convicción firme y mucho cuidado con los latigazos de la volatilidad ahí fuera. Seguimos avanzando, bloque a bloque.